Peyu. Ya, acá estamos ya comenzando este conversatorio que tenemos aquí con dos mujeres constituyentes, con Elisa Loncón, del pueblo mapuche, y Margarita Vargas, del pueblo cahuéscar. Y también tenemos una invitada del pueblo Selknam, Ana María Muñoz, quien, bueno, si bien el pueblo Selknam no pudo estar, cierto, dentro de los escaños reservados, porque estamos recién en proceso de integración en la ley indígena, igual nos parecía importante contar con la visión de ellos también. Entonces, bueno, primero presentémonos todos y después comenzamos el conversatorio sobre los temas más relevantes que tienen importancia para nosotros como pueblos indígenas. Partimos por Ana María. Hola, buenas tardes a todos y todas. Verdaderamente un gusto que se transformen en estas instancias tan necesarias para los pueblos, para informar y para apoyarnos para que este proceso tan histórico se llegue a cabo a buen puerto y saquemos información y saquemos lo que merecemos verdaderamente los pueblos multicultural. Quisiera, ante todo, quisiera hablar de las naciones plurinacionales, los estados plurinacionales, pero ante todo debo mencionar que varios países latinoamericanos y varios países en el mundo ya tienen adoptado el estado plurinacional. Esto quiere decir que el Estado reconoce y entrega autonomía a distintos pueblos originarios que conviven en el mismo Estado, participando en su administración y en su forma de gobierno. Esto no es lo mismo que la gente, un Estado o un pluralizado, o un Estado federal, donde existe más de un Estado en un determinado territorio. Tenemos que contextualizar también en datos de la Biblioteca del Congreso Nacional, que actualmente en nuestro país se rige por la ley indígena, ley 19.253, la cual está los indígenas. En ella también está la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, que fue promulgada en el año 1993 y fue modificada en el año 2017. Digo modificada porque no es mucho el cambio que se ha otorgado. Además, se suscribe el Convenio Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Y tribales de países internacionales, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, si no me equivoco, siendo ratificado por nuestro país en el año 2008 y la cual fue entrado en vigencia en el año 2009. Este convenio establece el deber del Estado de Chile en consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. El Estado de Chile reconoce como etnias indígenas a los pueblos mapuches, comunidades atacameñas, quechua, coya y aguita del norte del país, comunidades cahuéscar, yagán, de los canales australes, y cabe señalar que existen otros entre esos pueblos donde yo estoy como tal. Eso para iniciar este conversatorio. Muchas gracias, Ana María. Importante introducir el tema, ¿cierto? Contextualizarnos
Una de las temáticas que tenemos todos los pueblos indígenas, estemos o no estemos en la ley indígena, seamos parte o estemos en proceso, es que igualmente ningún pueblo indígena en Chile está reconocido en la Constitución, constitucionalmente. De esa manera, en realidad, estamos todos en la misma situación y la creación, ¿cierto?, de este Estado plurinacional es constantemente se encuentra en lo que piden, ¿cierto? Señalan casi todos los constituyentes indígenas por escaños reservados. Hay otras temáticas, ¿cierto?, que es lo que pusimos nosotros en línea, que también es importante desarrollar para que conozcan de qué se trata. Uno son los derechos lingüísticos y educativos, derechos culturales, derechos territoriales y defensa de los espacios naturales, defensa patrimonial, ¿cierto? Ahí entran los derechos colectivos, propiedad intelectual. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando estos ítems. Partimos por la profe Elisa. Fele, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha, verdad? Muy bien, Mari. La miel, meita in chahuelepan tufata in chamka yal, chumuchita in askin tunienta in soy como lituncheñein, pueblos indígenas piñei, wincado un meo, huelu feula todo, me da mucho gusto, pueblos de allá de la Patagonia, los pueblos que más han sido sacrificados por el genocidio, tal cual lo aplicó el Estado, tal cual también lo hicieron con el pueblo mapuche. Yo he observado y estamos planteando la plurinacionalidad. Y en este sentido, es muy importante que los que van a votar por la plurinacionalidad tengan claro qué significa la plurinacionalidad. Hay una diferencia entre ser nación y ser etnia. No es lo mismo decir que somos etnia a ser nación. Y yo creo que no tenemos que confundirnos porque los italianos, los colonos que llegaron, o los suizos, franceses, no tienen una historia común, no tienen una referencia común construida en el espacio donde están, como los italianos que llegaron y se asentaron en una parte, otros originaria. Para ser nación nosotros tenemos que tener territorio, tierra, tenemos que tener nuestra cultura, nuestra historia común, historia de un proceso, una memoria compartida, donde todos sabemos de dónde partió el pasado y hacia dónde vamos también, como es el sistema estatal e institucional que después fue instaurado con la ley indígena. Entonces, estamos reivindicando la plurinacionalidad. ¿Qué significa eso? Que el Estado chileno sea plurinacional y significa reconocer todos los derechos de las nacionalidades. Son naciones preexistentes al Estado, no son unidad étnica, somos naciones preexistentes porque todas hemos tenido territorio, nunca renunciamos a la política de genocida para quitarnos y desplazarnos de las tierras y dañando profundamente nuestro matrimonio simbólico, cultural, lingüístico.
Entonces, la demanda actual, los pueblos indígenas en el mundo tenemos una definición de nuestros derechos colectivos, y en eso también hay acuerdo internacional. Todos los pueblos indígenas del mundo sabemos que tenemos colectivo y está en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí está. Y cuando hablamos nosotros las naciones originarias, nos entendemos porque sabemos de que el territorio es más que la tierra en términos físicos, que incorpora, como decían ahí, las aguas, los mares, muerte de los animales, y la muerte de los no pueden tener una huerta y regar su huerta y cosechar su hortaliza porque no tienen agua. Antes, cuando yo fui niña, así vivimos, así sobrevivimos sin salario, pero con producción hortícola, que se podía mantener porque estaba el agua ahí. Hoy día ya no está esa agua. Entonces hoy día tenemos la muerte del territorio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con las forestales? Si recuperamos tierra, tenemos que modificar esa manera de explotación, el extractivismo de los recursos. De las tierras, la explotación de los bosques, la explotación, qué sé yo, de la palta. Uno ve los lugares verdes y secos porque no tienen pasto, no tienen agua, a que no se está garantizando el derecho lingüístico. Hace poco salió el documento de para que las asignaturas fueran obligatorias, ¿no?
y era obligatoria para sobre el 20% de estudiantes indígenas, pero el 15 de febrero la asignatura deja de ser obligatoria y el apoderado tiene que firmar para que el niño pueda acceder a tener esa asignatura. Y ahí hay una vulneración directa de los derechos lingüísticos. Sin ir más lejos, la ley indígena dice que el Estado tiene que proteger las lenguas indígenas. El convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas también lo dice. ¿Qué está pasando en Chile entonces? ¿Por qué se vulneran los derechos indígenas? Y el tema de fondo ahí es que los derechos, los convenios sociales, colectivos de los pueblos indígenas, en Chile no tienen la jerarquía jurídica que tiene la Constitución. No tiene jerarquía jurídica. Acá se hacen consultas y finalmente se aplica lo que el Estado quiere y lo que el gobierno quiere sobre ese tema, y no es jurídica, no tiene un valor jurídico como lo tiene la Constitución. Lo mismo la Declaración de las Naciones Unidas, que dice que los pueblos tienen derecho a la libertad, dice que tenemos derecho a las tierras y a los territorios. Muchas gracias, Elisa. Importante su planteamiento, importante tener esa global, ¿cierto?, de cosas, que al final no se trata simplemente de un punteo en el territorio que se está haciendo por pueblos indígenas, de derecho lingüístico, derecho territorial, derecho patrimonial, derecho educativo, derechos culturales, que al final todo se relaciona con todo. O sea, podemos hablar de derechos educativos si no se respetan ni se respetan los derechos culturales de los pueblos. No podemos hablar del territorio si justamente estamos hablando los derechos lingüísticos con los que nosotros identificamos nuestro territorio, ¿cierto? Entonces, claro, importante verlo de esa manera global. Justamente el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Margarita, donde ella se refiere al idioma cahuéscar y la necesidad de ponerlo en tabla con suma urgencia, porque no bastan los proyectitos, ¿cierto?, los fondos de cultura, sino que hay que hacer las políticas más políticas lingüísticas, tienen que haber políticas sobre eso. Así que, bueno, Margarita... Que dice que tenemos derecho a la educación bilingüe. Lamentablemente, nada de esto pero, bueno, le tiene valor en Chile para otra ocasión porque que no tiene entonces, la declaración, para ella, no tiene decisiones con la Constitución. Entonces, cuando lleguemos a ser elegidos para... yo le dije, y bueno, para mí todas estas instancias yo las agradezco tener el privilegio de tener una conversación con Elisa Loncón. Había escuchado mucho de ti, Elisa, que la verdad que somos generalmente nuestras culturas, y sobre todo las culturas de la Patagonia, son matriarcales. Entonces, las mujeres tenemos un deber, y que yo siempre lo señalo gracias a que vienen jóvenes. Comparto plenamente con una de las intervenciones que hicieron. Nuestra, podría decir que es una realidad bastante aislada, porque siempre estamos como los últimos
los últimos Kawascar, los últimos hablantes. Y para mí la palabra mucho ruido, porque nosotros somos un pueblo vivo que todavía se practica la lengua, tenemos nuestra propia lengua ancestral y tenemos mucho rescate. Por ende, como planteaba Keyuk hace unos minutos, en la entrevista que me hicieron en la Universidad de Magallanes, yo planteé la necesidad de preservar y enseñar, porque no solamente rescatar, porque para mí queda en el libro, en nuestra lengua originaria, porque nosotros antes, y por otro lado los hablantes que quedan están bastante mayores. La semana pasada, un ejemplo, me llamó una persona a una institución del Estado y me dice, queremos sacar o hay algún estudio que se ha hecho. Yo le digo, efectivamente existen diccionarios que han hecho tremendos aportes, que es material de apoyo audiovisual, pero inicio a este proceso de enseñanza de la lengua, pero no desde el ámbito académico. En el caso nuestro, como pueblo, estamos en una situación crítica, sino que otra lengua que la verdad que, como yo la verdad que siento una tremenda admiración por el pueblo mapuche porque tiene muchos hablantes. Y yo hasta de repente, bueno, tuve el privilegio de trabajar en la CONADI, pero siento que la nuestra está al debe también como el caso de los hermanos Yaganes. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de ustedes que están a pasos de que sean reconocidos la ley indígena? Es crítico y por otro lado todas las otras demandas sociales que si bien es cierto son muy similares a todos los pueblos originarios, pero como nosotros somos un pueblo de prácticas ancestrales en las canales australes, el desarrollo se realiza en el mar, es necesario cambiar ese elemento que está en la ley indígena que habla del otro importante, la incorporación también, la protección y el desarrollo que se realice en el territorio marítimo, que se protejan las aguas, que se protejan los costes
los bordes ir avanzando a la ley Blaskenchi, que igual nos puede servir a nosotros. Pero más que hablar de estos temas, Elisa resumió todo. Fue bastante completa, porque estaba... Esta constitución quiero dejar a mis hijos o a mis nietos, porque tenemos que pensar que esta constitución posiblemente viene de candidato alto, tenemos que votar por constituyente real y eficiente, que represente 100%, para hacer el cambio eficiente que queremos dejar. Ahora, ¿por qué la plurinacionalidad? Digo, que va de la mano directamente con la interculturalidad, porque al tener interculturalidad del territorio, dándonos las manos, conviviendo con la cultura de otro, conviviendo con la religiosidad de otro, sin ningún encima de otro, sino todos mirando a nivel de ellos. Tenemos que ser nación. La nación cahuéscar, la nación mapuche, la nación de las comunidades del extremo sur, hay que buscar eso. Ahora, con referente a lo que dice ellos sobre las propiedades intelectuales, yo recuerdo muy bien una de las marchas para un 12 de octubre, que ellos se molestó demasiado, y la figura de nuestro antepasado, de nuestros espíritus, bailando como si fuera un carnaval de Río, dibujando un cuerpo desnudo, que en vez de cultura era el pelado, todo pintado, entonces era algo totalmente burdo, y que ellos obviamente ofendidos los pueden parar diciéndole que cómo era posible que se burlaran en ese aspecto cristiano. Sí, me dijo, tú eres católica, crees en Jesús, y así, ¿cómo te sentirías tú si Jesús nosotros lo interpretáramos desnudo con pendida? Y ahí recién entendió el mensaje, recuerdo perfectamente a esa niña, me dijo, ahora te entiendo. Es lo mismo le dije yo que pusieran a la Virgen, a Jesús, bailando tinco en la calle en pelota prácticamente. Entonces me dice, yo entiendo, las demás se fueron enojados, furiosos, ofendieron a aquello, ahora estábamos ahí, ellos se tienen que acordar perfectamente esa vez. Y claro, se apropian de algo que un exterminio, cayó un meteorito, se murieron igual que los dinosaurios, no hay más signos, no existen. No hablan del genocidio, no hablan de la usurpación de los terrenos, no hablan de las violaciones a las mujeres, solamente del exterminio ya no existe. La historia es una y es esa. Nosotros como pueblo tenemos que decir, la historia es esta y aclárela, por último, aclárela en los libros, en la escuela. Porque también somos personas, tenemos antepasados y tenemos que respetarnos como tal. Y el sistema de la apropiación de las culturas también tiene que estar escrita como tal en la Constitución, escrita y que nos garantice de la garantía, que va a ser prácticamente un derecho en el cual nosotros podemos decir, si me atacan a mi cultura, yo tengo la capacidad de decir delito. Es inconstitucional apropiarse de tu cultura, es inconstitucional burlarse de tu cultura, y es inconstitucional no dar a conocer la verdad. Eso nosotros como seres agredidos, maltratados, tenemos que verdaderamente luchar para que se escriba una constitución real y eficiente. Eso que yo. Gracias, Ana María. Y bueno, un punto importante que mencionabas, que es cierto, es importante que este cambio tenga que venir de la base, tiene que ser cierto a nivel de currículum educativo. Y nuevamente, como lo decía la profe Elisa, esto tiene que ver también con cómo queremos nosotros educar a los niños, ¿cierto? Haciendo alusión a nuestra autodeterminación. Es importante eso, que cambie en los textos escolares, en la manera que se enseña, que ya nos enseñe, por ejemplo, en nuestro caso del pasado. El pueblo era un pueblo de canoero, el pueblo se habitó en Tierra del Fuego, todo el pasado. La sustancia del mapuche era el maíz. Entonces, es importante a nivel discursivo hacer estos cambios. Elisa, en el caso de mapuche, también vemos que hay apropiación, que hay nombre mapuche, pero para decir basta, nombres de vino, nombres de queso, nombres de agrupaciones folclóricas. Entonces, si te puedes referir, ¿cómo ves tú el tema de la propiedad intelectual y la apropiación cultural, cómo está en la Constitución? Lo que pasa, mira, es que nada de lo que se ha hecho para definir y proteger la lengua, la cultura, los derechos indígenas, lo hemos hecho nosotros. La élite política con intereses económicos puestos en nuestros territorios. Entonces, ellos hacen ley a su antojo sin proteger nuestra gestión, porque hemos gestionado el patrimonio, hemos gestionado la cultura. Yo veo de que como principio de los pueblos indígenas somos completamente territoriales y nosotros tengamos diversidad de pensamiento, de conocimiento, de artefactos, de elementos culturales y que nos sirven para continuar el conocimiento. Sin embargo, ahora mismo salió como con urgencia el proyecto de ley sobre patrimonio, que ustedes me poniendo ellos comisiones técnicas que se van a encargar casi de la gestión del patrimonio. O sea, qué sé yo pensando a varias comunidades, me he encontrado, por ejemplo, con la alfarera, que trabajan distintos tipos de greda, que hay una greda más blanca, hay una negra, hay unas ciertas propiedades, y ellas conocen para qué sirve una, para qué sirve la otra. Entonces, esa gestión incluye un conocimiento, que lo tienen, está en la memoria de nuestra gente. Una ley de patrimonio, y quitarnos a nosotros ese derecho de gestión, de manejo de ese saber, de ese conocimiento, es despojarnos del conocimiento en el fondo.
un despojo del conocimiento. Uno de los elementos que nos caracteriza como nación es justamente tener una cultura compartida, recreada, gestionada, un asunto en torno a lo que hemos creado a nivel material y simbólico. Así como ustedes tienen la espiritualidad representada porque tenemos una manera de entender la tierra, y sin embargo esa representación es suya porque tiene una memoria, porque es presente, ¿no? No es del pasado, es el presente. Entonces, el punto es que los derechos de conocimientos los conocimientos indígenas tienen que ser protegidos, tienen que ser gestionados por los indígenas y darle continuación futura. Y obviamente la apropiación cultural ha sido nefasta porque es un robo de la propiedad intelectual. Entonces, ese mapuche e indígena implica pobreza, porque ¿cuántos saberes nuestros han sido patentados? El mismo uso del maqui, por ejemplo, que uno a veces va a los supermercados y te encuentra, ¿quién inscribió eso? ¿Quiénes protegieron el maqui? ¿Quiénes usaron? ¿Quiénes han demovido de eso en un momento dado, año tras año, con lo consumimos, nuestra salud? Hemos sido los mapuches, pero ellos inscribieron y usufructuan de las patentes. Entonces, el tema de la protección del conocimiento es parte de lo que los derechos colectivos no podemos dar paso a salir de patrimonio hoy día, porque en las condiciones de no protección de conocimiento es un despojo. Hay que puede hacer mientras no se defina el futuro constitucional de la nación originaria y que no nos pueden nosotros omitir como gestores de patrimonio. Y la apropiación cultural porque no se hace, es un despojo, es como el despojo de la tierra, también es el despojo de... Y con esos saberes que propios de nosotros podemos desarrollar investigación, universidades, grandes pensadores, grandes filósofos, la creación, porque todo el patrimonio cultural nuestro tiene una identidad propia, tiene una identidad editorial, espiritual, tiene un sentido de vida que nos va a dar un gestor cultural. Cuando presentamos el proyecto de ley de derechos lingüísticos y estaban todos los diputados de la bancada, incluso de estudiantes, apoyándonos, pero ninguno de ellos hablaba la lengua, ninguno de ellos tuvo atinada. Entonces, ¿a quién le corresponde legislar sobre los derechos lingüísticos? Pues a los hablantes. ¿A quién le corresponde legislar sobre el conocimiento tradicional indígena? A nosotros podemos seguir delegando la decisión de nuestra cultura material, no material, a los colonos, a los partidos, pero les corresponde, porque no es un derecho, es nuestro derecho. Y eso es parte de los contenidos de los derechos que hay que proteger constitucionalmente. Gracias, Elisa. Siempre es muy grato tu elocuencia para poner temas sobre la mesa, ¿cierto? Cuando se piensa en escaños reservados para pueblos indígenas, muchas veces se separa cultura, de individuo, de comunidad, ¿cierto? Pero qué importante es evidenciar. Somos un todo, ¿cierto? Somos un complemento. Los indígenas no solamente somos defensores de la naturaleza, o defensores de la vida, muchas veces se nos cataloga de esa manera, sino que hay muchos preguntas que están ligados, ¿cierto?, a la de donde construimos y levantamos nuestra historia y nuestra cultura. Importante tema del patrimonio, ¿cierto?, y la defensa patrimonial. Digamos, cerrando, voy a dar unas palabritas si quieres, tú vas a referir a la defensa patrimonial. Yo te he pedido que igual ya están en una pelea, ¿cierto?, incluso reciente, ya sea allá en Huéscar, con la instalación de empresas extractivistas que no son amigables del medio ambiente, como las salmoneras, ¿cierto? Si pudieras contar un poco y qué cambio debería haber a nivel constitucional para realizar la defensa del territorio. A mí todos estos temas claramente me mueven, me motivan, me apasionan. Y yo tengo una experiencia personal que se repiten en todos los pueblos. Nosotros, en el año 69, fuimos varios etnolingüistas o científicos a hacer rescate a Puerto Eden, y nuestra familia, que son indígenas, no tenemos esos miramientos. Pero tal como lo decía la hermana Elisa, llegan como a robar nuestro patrimonio, como a usurpar los espacios de nuestra historia, al rescate de la música, de imágenes, fotografía, que bien es cierto, han habido científicos que han aportado a la existencia. Yo no hubiera estado hablando de estos temas. Y bueno, finalmente, para resumir, un día X estábamos mirando televisión con mi familia y me dicen, mira, esta es la foto nuestra, he hecho una ceremonia, un acto simbólico para entregar los cantos, y nosotros no estuvimos ni siquiera invitados a la ceremonia. Y me hablé con el encargado de esta productora, dije que cómo eran así tan patudos de sacar lanzar un material audio de la música. Por eso que yo no hablo nunca no me gusta hablar mucho del genocidio, porque el genocidio habla del destino total de un pueblo, y eso estamos vivos. Hablo de los vejámenes, de las aberraciones que se cometieron en la Patagonia. La respuesta que me dio él, fui al Ministerio de la Cultura, y me dicen, bueno, esto es estaban entregando el CD como si fueran panfletos. Y lo que me dicen es que no tenía representatividad del pueblo, porque no hay legislación.
¿Se fijan? Y además a nosotros nos reconocen como comunidades indígenas. Nosotros como familia nos estamos motivados a constituir una comunidad porque como indígena, como persona, tenemos derechos también. Y finalmente, bueno, ahí hubieron algunos cambios que hicieron en el Ministerio de Cultura donde incorporaron algunos requisitos, pero eso no era lo que nosotros queríamos. Esto igual generó una afectación en algunos integrantes del pueblo que pensaban que yo andaba con mi... Pero escuchar la historia de nuestra familia, la voz de nuestra abuela, de salvo ahí cuando tenía como meses de vida y me cantan en Cahuáscar y verlo en la televisión, la afectación de la familia fue tremenda. La legislación no tiene las garantías constitucionales, por ende tenemos que trabajar porque esa experiencia generó bien... una idea que equivocada de la lucha que estábamos llevando, porque nosotros lo único que pedíamos era el respeto. Lo único que pedíamos, creo que era necesario pedir para que le duela finalmente el bolsillo, no sé, a la persona que dijo no tenía idea que estaban vivos. También el Estado tiene harta responsabilidad respecto a que vaya una persona no indígena a tomar esto de un pueblo. Y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tenemos que aportar nosotros, nuestra experiencia. ¿Y cuál es nuestra afectación? Lo que quiero igual complementar es, como la ley indígena nos reconoce como comunidades, como etnias, estamos constituidos en comunidades en el uso de nuestra cultura, porque han habido problemas también entre las comunidades. Hay comunidades que se sienten que son dueños de los pueblos que habitaron. Entonces tenemos que también trabajar ahí en definir cuál es nuestro territorio, hacer los estudios antropológicos necesarios, porque hay solo territorios donde habitaron varios pueblos originarios que hoy ya estamos vivos. Y también tenemos que cambiar, borrar ese nombre en la ley indígena de comunidad, porque somos una nación unida, donde podemos, que ya están planándose para que lo reconozca la ley indígena. Así que para eso yo le envío todo el cariño, todo el oslayo de mi pueblo para que podamos seguir adelante. Eso, Keyuk. Muchas gracias. Muchas. Yo quiero decir las últimas palabras que yo, por favor, puedo, Dale. antes que termines. Solamente enviarle un abrazo a la hermana Margarita, Isa, toda fuerza, todo el apoyo. Cuenten con nosotros, los hermanos Secna. Quiero de una manera que basta de ser el patio trasero de todo, que seamos reivindicados como corresponde, que somos los verdaderos pertenecientes a la tierra, porque estamos antes que esto fuera Chile, y por ende lo merecemos. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, que un minuto. Miraba, por ejemplo, tenemos que mirar los modelos de los países que están cerquita. México, cuando nos representando a los pueblos, y eso es lo que tenemos que hacer, también tenemos que tener representación política, porque desde ahí vamos a luchar por nuestros derechos y vamos a seguir. Es un país multicultural, pero finalmente estamos ocupando el mismo territorio de la tierra, que es de todos. Entonces, la lucha igual parte porque estemos ahí a favor de nuestros pueblos. Muchas gracias, Margarita, Ana María, Elisa. Y claro, somos un país, declararnos y proyectarnos como un país multicultural, plurinacional, y justamente a nuestros vecinos, tomar ejemplo de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, porque no, que son países plurinacionales que han oficializado también más de un idioma. Entonces, ¿por qué Chile no puede hacerlo? Entonces, eso es el devenir, ¿cierto? Colonial, todo el Estado y el sistema está ejerciendo sobre nosotros. Y es el momento justamente ahora de hacer este despertar, ahora que podemos participar en la nueva Constitución, dejar plasmado cuáles son nuestros deseos, nuestras inquietudes, qué queremos cambiar. No sé si, Elisa, ¿quieres dar las últimas palabras para ya despedirnos? No, pues, solo agradecerle, Ñen, por esta conversación sincera, profunda, lleno de esperanza, y queremos abrazar a todos los pueblos vivos, tanto atropello de Estado, que nunca ha querido enriquecerse y de posibilidad de la vida indígena, de nuestras vidas indígenas, nuestras vidas originarias. Decir también de que cuando hablamos de, no es lo mismo hablar de la multiculturalidad. Yo creo que ahí tenemos que ser muy precisos. La multiculturalidad no incorpora el reconocimiento más, pero no el reconocimiento del derecho. Entonces, cuando hablamos de plurinacionalidad más este principio de la interculturalidad, sí estamos hablando de tener epistemes distintos, filosofías diferentes, raíces distintas, y que nos merecemos el diálogo de respeto para crecer como naciones plurinacional. Entonces, sí, hablar de plurinacionalidad, y hay que dejar atrás, yo pienso el concepto de la etnia, porque no somos etnia, y hay que dejar atrás, nos lleva aparejado el reconocimiento de derechos colectivos. O sea, no implica ejercicio de derecho político, incluso también de multiculturalismo. Sin embargo, los pueblos indígenas en el mismo Canadá, en Nunavut, por ejemplo, ellos tienen autonomía territorial, autonomía política, toman decisiones a ejercer el derecho a decidir nosotros en el futuro. Ya no delegar nuestras voces. Nunca las hemos delegado, simplemente ellos no nos han permitido definirnos. Pero aquí estamos la mía, mucho más que nosotros, y nuestros pueblos van a salir victoriosos. El futuro va a ser de nuestros pueblos. Así que un abrazo grande también a la que esté muy bien. También por organizar esta actividad y por preocuparte igual de que estemos unidos los pueblos, que se genere infancia de diálogo, livian el alma, el espíritu, porque sientes que estamos todos unidos. Eso es lo importante. Enriquece el espíritu, Pello. Sí. Muchas gracias por la buena voluntad, por la decisión de participar. Que bueno, lamentamos no haya podido participar nuestra hermana gran Lilia González. Está dando un abrazo, muchas gracias para todos, su familia. Y ojalá, bueno, poder estar con su testimonio viendo a Marcos en una próxima oportunidad. Bueno, me despido de todas. Quejazo, Margarita, Peucayal, Lisa, Mayer, Ana María. Hasta la próxima. Buenas noches, Quejazo. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Keyuk.
Ya, ahora ya terminé la grabación. En un ratito lo voy a subir y lo compartimos entre todos, ¿ya? Oh, por fin. Ay, qué guapo. Hola, ¿cómo estáis? Estoy solito en mi casa, recién terminé una transmisión. Pude cuidar tomar café, alguna cosa, estoy muy cansado. ¿Y tú qué tal? ¿Ya llegaste a tu casa? Ay, tuvimos tantos problemas de señal, se nos cayó